Buenas tardes, equipo. Damos inicio a la sesión de evaluación para revisar el diagnóstico conductual del caso de Visigny y el fraude bancario combinado. Como antecedente, recordemos que este expediente se abrió tras detectar denuncias de transferencias electrónicas no reconocidas desde los 180,000 pesos. Lo relevante aquí es el entorno y la dinámica de capacitación. Las víctimas describen llamadas sumamente profesionales y tranquilas, pero los peritajes acústicos forenses revelaron un dato clave. En el fondo de los audios se perciben ruidos de teclado, notificaciones y otros operadores repitiendo frases de seguridad. Esto nos indica que no estamos ante un estafador aislado, sino ante un centro de operaciones clandestinos que genera una falsa sensación de urgencia para manipular a los usuarios. Para entender cómo se estudia esta estructura y organización y sus patrones, mi compañera Fernanda les explicará. Bien, al analizar el modus operandi y patrones de conducta que se repiten en este caso, pudimos identificar 3 niveles principales de operación dentro de la red criminal. En primer lugar, estaba el operador verbal, quien era la persona encargada de hablar con las víctimas y ganarse su confianza. En segundo lugar, encontramos una red logística formada por las llamadas mulas bancarias, que eran principalmente jóvenes entre 18 y 24 años de edad, reclutados a través de redes sociales para prestar sus cuentas bancarias a cambio de una comisión. Y por último, estaban las células de campo, cuya función era retirar el dinero rápidamente en cajeros automáticos ubicados en diferentes ciudades. Respecto a los patrones de conducta, el análisis de las llamadas muestra un alto nivel de especialización. El guión que utilizaba no era improvisado, sino que se adaptaba al perfil de cada víctima. Por ejemplo, si la persona tenía conocimientos de tecnología, empleaban términos más técnicos. En cambio, si se trataba de un adulto mayor, usaban un lenguaje mucho más sencillo y fácil de entender. Además, identificamos un factor conocido como aprendizaje conductual. Esto significa que con el paso de los meses los delincuentes fueron perfeccionando su forma de operar, las llamadas se hicieron más cortas, prácticamente eliminaron los errores técnicos y como resultado aumentó de manera constante su tasa de éxito. Por mi parte sería todo, le cedo la palabra a mi compañera América, quien nos explicará los factores de riesgo del principal sospechoso. Al adentrarnos en el análisis criminológico e individual del sospechoso, nos encontramos ante un perfil fascinante. En el eje individual observamos a un sujeto con un ego cognitivo elevado y una alta destreza informática autodidáctica. Su historial escolar ya registraba intrusiones no autorizadas a sistemas desde la adolescencia, una conducta que no fue corregida y que evolucionó al mezclarse con sus habilidades verbales pulidas en la industria formal de los call centers, donde él era el vendedor estrella. En el eje social y conductual detectamos una severa frustración laboral y resentimiento socioeconómico. El sujeto renunció a empleos formales afirmando que ganaba más resolviendo problemas por su cuenta y justificaba sus acciones bajo la premisa de que el banco ganaba más a costa de la gente. Aquí opera un mecanismo de neutralización psicológica. Él no se ve como un criminal, sino como un estratega comercial. De hecho, usaba las redes sociales para presumir lujos y viajes con frases como "el que aprende a vender nunca busca empleo", las cuales su propia familia consumía y justificaba como simple motivación personal, ignorando el origen de su dinero. Finalmente, en el eje situacional, el sospechoso aprovechó el anonimato tecnológico. Los registros vecinales son clave aquí. En la etapa final, se observaba operando oculto dentro de su carro durante horas. Usaba simultáneamente 2 celulares y una computadora. Esto demuestra una planeación deliberada para aislar acústicamente sus llamadas y evadir la supervisión de su entorno. Gracias, equipo. Como conclusión analítica, la unidad establece la hipótesis principal. Estamos ante una actividad delictiva reiterada con un alto nivel de planeación, conocimiento técnico y especialización. El artífice principal opera bajo un esquema estructurado de ingeniería social, cuya trayectoria delictiva inició con instrucciones virtuales tempranas y evolucionó hacia una consolidación económica anómala y rápida. El nivel de riesgos de reincidencia es calificado como alto debido a la ausencia de violencia física, la alta retribución económica y la internalización de guiones de justificación moral. Como limitación del análisis debemos ser cautelosos. La tecnología visual utilizada aún deja vacíos sobre la identidad de otros operadores verbales y el origen exacto de la base de los datos, por lo que nuestra certeza analítica es media alta.
Con esto cerramos el diagnóstico criminológico de este expediente, el cual será remitido a las autoridades correspondientes para continuar con la investigación. Muchas gracias a todos por sus aportaciones.